Buenas tardes, las 18 horas con 30 minutos, las 6:30 de la tarde, 2 horas menos en la hora universal, la hora GMT, las 16 horas con 30 minutos, las 4:30 de la tarde para todo el mundo igual, en la hora universal. Y universal está siendo el dolor en Corea del Sur, una nación conmovida por el trágico accidente de el ferry. Un saludo desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Les habla informa Ramón García de JPA Noticias Neos, aquí siempre con las últimas noticias urgentes, emergencias llegadas a la redacción. Hanjun, Corea. Año. Año aseo, Hanjun. Hanjun, Sileyamida. Hanjun, Sesunki Shaka, Kachashige Paramida. Hanjun, Koga Keansigi Runazigi Paramida. Aigo vi buren sarami puden mida si sunki aun kean siki paramida. Oma abuji apa opa jiem oni nuna hanjun hasan senkaku anta kawo hawoi semida olo zigi shale ijioni paramida hanjun kansa hamida. Ramón García Imida, Barcelona, Cataluña. Año aseo, eoso seyo, yogi GPN. Un ches chingus in Hanjun, Karigo in Bujan, in So, in Jeje, Daju, Gunen, Ganju, in Xion, Tenklin Xion, so Kansa Hamida. Ladies and gentlemen, good morning. How are you? Fine. I am Ramon Garcia speaking from here in Barcelona, Catalonia, Spain. Thank you very much for listening and thank you very much for reading to me. And thank you very much for visiting here in Barcelona, in Catalonia. Welcome to GPM. Madame et messieurs, bonjour, bon après-midi. Ici GPM Nouvelle. Je suis Ramon Garcia, j'ai parlé d'ici de Barcelone, Catalogne, à l'Espagne. Merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup pour écouter toutes les notre nouvelles informations. Señoras y señores, comenzamos ya sin más demora. Estas noticias urgentes, emergencias, en una semana en la que vamos con flashes de emergencias como el que se ha producido en movimientos sísmicos telúricos. En estos momentos está temblando la Tierra, en estos momentos exactamente a las 18 horas con 32 minutos, 2 horas menos en la hora universal, la hora GMT, 16 horas con 32 minutos la hora para todo el mundo igual, Papúa Nueva Guinea. En estos momentos, temblor 4,8 en la escala de Richter según los últimos reportes, con anterioridad terremoto de 5 grados en la escala de Richter en Pelatiam, en México. Y hace escasamente una hora hemos tenido un fuerte temblor, un terremoto, también en Papúa Nueva Guinea, en Panguna, de 7,5 grados en la escala de Richter, con una alerta de tsunami que duró aproximadamente unos 30 minutos y que todavía sigue la alerta muy local ya en las playas costeras. Según los últimos reportes y que aquí les hemos venido informando puntualmente a través de GPN al instante, GPN al minuto, minuto a minuto, en GPN Última Hora, todo ello dentro de GPN Noticias Neos en cuanto a terremotos por todas nuestras plataformas que continúan
permanente las 24 horas abiertas. También les informaremos del fuerte temblor ocurrido, uno de los más fuertes en los últimos años, década en México, que fue de 7,2 en la escala de Richter, primeros reportes de 7,5. Una semana, repetimos, de muchas noticias urgentes y emergencias. También con naufragios en las costas de Galicia, en España, y con fallecidos. Operaciones en marcha de salvamento marítimo. Vamos a comenzar. Nosotros no queremos decir que las cosas no ocurran, como ya saben ustedes, pero una vez han ocurrido, que ocurran de una manera, que ocurran de otra, la diferencia está en la información y en la economía dinero. Y cómo se hace utilización de todo ello. Corea del Sur está de luto, Corea del Sur está conmocionada. Después de, no solamente de la noticia, sino cuando el primer color de la noticia ya saltó, que el primer colorido sobre el dato era cómo se iba volcando de una manera más acelerada de lo normal, y ya después lo que fue el dato de que las cifras no eran las que habían facilitado y habían muchos desaparecidos. La angustia de los padres que por protocolo coreano lo están siguiendo en directo, donde se está viendo cómo se desahogan, y al mismo tiempo muy acostumbrado el pueblo coreano de Corea del Sur al dolor y al sufrimiento por su historia, sus raíces, y forma parte de una dirección dentro de su línea y lo están siguiendo en directo en las operaciones de rescate. Pocas palabras e informaciones, si se ven en directo, quedarán por dar, y donde pues obviamente se entiende y se sobreentiende la situación del sufrimiento, pero también se puede dibujar el sufrimiento de los adolescentes en sus minutos de agonía, en los últimos minutos de agonía, en ese naufragio del ferry. Más además, hoy en día con las nuevas tecnologías se ha tenido acceso a esa parte de información, de mensajes, de las últimas palabras, últimas frases, de los adolescentes que, confiando en sus mayores, tradición también coreana, además es una juventud educada, respetuosa con los mayores, y donde se sigue las instrucciones de los mismos porque se confía en los mismos, en los mayores, pues no abandonaron el barco, algunos porque ya no podían, otros porque veían que no podían, otros porque ya después no pudieron, otros porque no tuvieron acceso. Y en esos mensajes sus mismos familiares les decían: a pesar de lo que te digan, tú sal de ahí. Esto va a pesar mucho, tanto en la investigación, ahora se están en las operaciones de rescate, después habrán investigaciones por varias vías, y sobre todo la investigación de la comisión parlamentaria. Y va a pesar mucho el sufrimiento de estos jóvenes coreanos en sus últimos minutos de vida. Y sobre todo después de lo que se ha sabido a posterior. No solamente que ese ferry fue comprado de segunda mano, sino después fue modificado por y para. Tendrán que revisarse los protocolos de cuánto pasaje y qué tipo de pasaje de carga se puede llevar en ferries cuando hay pasajeros.
porque no son lo mismo unas rutas que otras rutas marítimas en según qué países, de que el capitán no era porque era un suplente al estar él mismo de vacaciones, que este capitán, llevado por el pánico, y estamos hablando ya de un mayor, de una persona mayor, que se supone que tiene que estar capacitada, abandonó su puesto de mando, abandonó el barco, dejando maniobra o parte de la maniobra de y para a un segundo o un tercero, o ya no sabemos qué número, con qué tanto por ciento y grado. Y después abandonaban el barco no solamente jóvenes, sino también mayores. Se activaron unos protocolos de operación de rescate muy bien llevados desde el primer momento según los protocolos actuales que sin duda alguna después de este accidente tendrán que ser modificados. Todo llegará. Y que después las operaciones de rescate fueron lentas porque hubieron fallas a la hora de no evaluar el tipo de nave, el tipo de barco, el tipo de ferry. En una zona en la que el cambio de ruta, que no se sabe por qué, se modificó el cambio de ruta, con una desviación más fuerte de lo normal por o para corregir con una y esto provocó un movimiento de carga o un hundimiento y hizo rozar un arrecife. Todo esto es lo que se tendrá que estudiar. Sí que hemos visto una parte del casco dañada por roce con algo, posiblemente un arrecife, pero también se ha visto un movimiento de carga. Y habrá también que tener presente el sistema oceanográfico de Corea del Sur. Después les daremos a ustedes más información, porque Corea del Sur es un país donde está formado por muchísimas islas, muchísimos islotes y arrecifes, y donde cualquier movimiento sísmico telúrico, cualquier terremoto, puede alterar los mismos. Todo eso tendrá que ser analizado para las rutas marítimas, pero además, ¿cómo es posible cuando es un país, Corea del Sur, que está en estado de alerta permanente? Luego entonces, ¿con qué cartas oceanográficas funcionan sus barcos y sus submarinos? Al estar por el conflicto con Corea del Norte, aunque hay una parada técnica, obviamente lo militar tiene que tener unas cartas de navegación que sobra todo comentario. Todo ese protocolo se tendrá que ajustar y que reajustar. Les habla informa Ramón García de GPN Noticias Neos. Hoy todo nuestro viaje va a estar destinado a Corea del Sur en una gran parte, porque después la prensa en Corea del Sur ya se puso a trabajar. Y cuando allí la prensa se pone a trabajar, se pone a trabajar. Y había niebla. Además, la carga, la ubicación de la carga, el amarre de la carga, las normas de seguridad cuando se llevan civiles y containers deberían de ser las mismas. En según qué tipo
de ferry y rutas del recorrido, porque no es lo mismo un mar que otro. Las normas de seguridad cuando se llevan civiles y containers deberían de ser estas las mismas. Ya sabemos que el capitán no siguió la ruta marcada. Abandonó su puesto de mando, no auxilió a los pasajeros y dejó su puesto a un segundo o un tercero, llevado pues obviamente, por la situación. Un fondo marino con arrecifes. Un cambio brusco de la ruta por... El barco se inclinó rápidamente. Movimiento de carga. Pues cómo de brusco fue el giro. ¿Estaba mal ubicada la carga? ¿No estaba bien amarrada? El barco fue modificado para llevar más carga. Mal e incorrecta información facilitada a los pasajeros por parte del puesto de mando. Los pasajeros, en su mayoría estudiantes, y estos estudiantes están acostumbrados a la disciplina de sus mandos y a la confianza de sus mayores. ¿Fueron los mayores los primeros en abandonar el barco? El director de la escuela, uno de los directores, más conocido como el subdirector, se salvó, pero después se ha suicidado. Una orden de rescate correcta según protocolo actual, pero una lentitud en las operaciones por no tener presente el modelo de barco y la vida de esas aguas. Y esto es lo sorprendente. En un país que está en estado de alerta militar, ¿cómo es posible esta falla de protocolos? El fondo marino de las costas de Corea del Sur debe de ser analizado oceanográficamente, porque está lleno de arrecifes. Cualquier terremoto puede modificarlos. Y como decía con anterioridad, no se comprende. Las cartas de navegación entonces marítimas en un país, repetimos, que está lleno de islas, de islotes y de arrecifes. Hubo casi 2 horas de tiempo que no se aprovechó por falla en los actuales protocolos de salvamento marítimo y normas civiles de navegación de pasajes y pasajeros. La presidenta de Corea del Sur hizo un llamamiento rápidamente y dio unas órdenes correctas bajo los protocolos establecidos, pero después se vio una lentitud. 2 horas de sufrimiento registradas en mensajes de los pasajeros, de esos estudiantes a sus familiares. Es por lo que no queremos decir que las cosas no ocurran, pero es que ocurran de una manera, que ocurran de otra. ¿Cómo es posible este suceso en un país que siempre está en alerta? Los protocolos no solo deben de estar en las salas de emergencia, con su diseño a la última, que lo hemos visto, y su color amarillo identificativo, que también lo hemos estado viendo, sino en unos protocolos logísticos y de infraestructura, con sus preensayos teóricos, ensayos prácticos, y hacer de cada prealerta una atención especial. Además, muy bien llevado, lo mismo que se lleva en lo militar. Y de cada alerta, bueno, pues de cada alerta una situación de crisis, para que futuras emergencias se tengan un protocolo a la altura de las circunstancias, no solo militares, sino civiles, como decimos, y estos a su vez coordinados entre sí. Una vez más, los jóvenes coreanos sufren por sus mayores. Espero que la Comisión Parlamentaria y la justicia de Corea tengan presente estas vidas de sus jóvenes coreanos. Sabemos que la presidenta tiene que hacer frente, pero le va a costar sonreír. Además, no comprendemos por qué barcos de más tonelaje han tardado más de lo normal. Tampoco se comprende por qué no se inyectó aire antes o intentar mensajes de ánimo y de condolencias llegaron desde
todos los rincones del mundo de una o de otra manera. Y países o zonas o comunidades no pudieron hacerlo directamente, tendrán otras oportunidades de hacerlo, porque hay que respetar los protocolos marcados por cada gobierno. Y así pues fue lo ocurrido en España, en el Reino de España, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, envió el pasado miércoles un telegrama a la presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, en el que transmitió sus condolencias más sentidas tras el naufragio del transbordador Sowon, con 477 pasajeros en la costa sureste del país asiático. Rajoy, el presidente del gobierno del Reino de España, en el telegrama a la presidenta surcoreana, transmite en nombre del gobierno de España y en el suyo propio las condolencias más sentidas por los fallecidos a causa del trágico naufragio del transbordador Sowon. Le ruego, dice el telegrama, que traslade a las familias que España comparte su dolor por las víctimas, desea la rápida recuperación de los heridos y les acompaña en la angustia por los desaparecidos, con la esperanza puesta en su pronto salvamento, ha expresado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del Reino de España. GPN Noticias News, siempre con la última noticia urgente de emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Seguimos con esta noticia porque, como decíamos, no solamente también el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas del hundimiento del buque, dijo en nombre de todo el pueblo estadounidense: Michelle y yo enviamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a las familias de las víctimas del trágico hundimiento del ferry frente a las costas de la República de Corea, dijo el mandatario en un comunicado. Los lazos de amistad entre los pueblos estadounidense y coreano son fuertes y duraderos, y nuestros corazones se duelen al ver a nuestros amigos coreanos pasando por una pérdida tan terrible, especialmente la pérdida de tantos jóvenes estudiantes, agregó el presidente. Obama subrayó la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur y recordó que personal de la Marina estadounidense ya está en el lugar del hundimiento para ayudar a las labores de búsqueda y de rescate. Como voy a subrayar en mi visita a Seúl la próxima semana, dijo Barack Obama, el compromiso de los Estados Unidos con nuestro aliado Corea del Sur es inquebrantable en las buenas y en las malas, concluyó Obama a referencia de su gira asiática que va a comenzar en unos breves días. También el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro Li Keqiang expresaron sus condolencias al pueblo coreano, a sus respectivos homólogos sudcoreanos por el naufragio del ferry que causó la muerte o desaparición de un número significativo de personas. Me enteré con profundo pesar del severo accidente del barco de pasajeros Scholl de su país, que ha causado la muerte o desaparición a un número significativo de personas, en particular a muchos jóvenes estudiantes, dijo Xi en un mensaje dirigido a la presidenta sudcoreana Park Geun-hye. Xi, en nombre del gobierno chino y del pueblo chino, y en el suyo propio, lamentó los decesos y expresó sus condolencias a los heridos y a las familias dolientes. El presidente dijo que está atento a este accidente y que China está dispuesta a ofrecer apoyo y asistencia a la República de Corea. El pueblo chino y el pueblo sudcoreano disfrutan de una profunda amistad, afirmó Xi. El primer ministro Lee también envió un mensaje de condolencias a su homólogo sudcoreano Chang Hong-hong por la tragedia. La presidenta de la República de Corea del Sur seguía recibiendo llamadas, telegramas y condolencias y al mismo tiempo permanecía en contacto directo con todos los ministerios en el gabinete de crisis que se estableció de inmediato. A través del boletín informativo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer, tras el hundimiento del ferry en las costas de la República de Corea del Sur, el Gobierno de México expresó sus condolencias
al país asiático. El gobierno de México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República de Corea del Sur ante el lamentable naufragio del ferry de pasajeros en las costas de ese país. Y así, numerosos mensajes de condolencias recibidos de y para el pueblo coreano. GPN Noticias News, siempre con la última noticia urgente emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Como les estábamos diciendo, Corea del Sur, y de ahí lo sorprendente en cuanto a que no están actualizadas las cartas oceanográficas del subsuelo y suelo marino de Corea del Sur. Y en un país donde están a la última en cuanto a la tecnología, las cartas de navegación, si un capitán se desvía, debe de saberlo la sala del tráfico aéreo marítimo, más a su vez en un país que está en estado de alerta permanente. También los militares y los militares con los civiles, y cualquier desvío pasa a un grado de prealerta. Atención, ¿por qué te has desviado de tu ruta? O reduce la velocidad. Todo eso es lo que formará parte de muchas palabras, de muchas frases, de muchas hojas, de muchos folios en las comisiones de seguimiento que después, pues ya no será noticia a nivel internacional. Unas 3.000 islas, y no es una, ni dos, ni tres. Presten ustedes atención. Unas 3.000 islas, en su mayoría pequeñas y deshabitadas, se encuentran frente a las costas oeste y sur de Corea del Sur. Jeju-do se encuentra a unos 100 kilómetros de la costa sur, es la más grande, es la isla más grande del país, con un área de 1.845 kilómetros cuadrados, es a donde se dirigía el ferry. En Jeju se encuentra el punto más alto de Corea del Sur, Ayasan, un volcán extinto con 1.975 metros por encima del nivel del mar. Y las islas más orientales incluyen a Yeongu-do y las rocas de Leoncourt, más conocido como Dokdo. Mientras que Marado y la roca de Socobra son las islas al sur del país. Existen cerca de 20 parques naturales, además de que con algunos sitios naturales cuentan con gran popularidad entre los turistas, como es el campo de té de Bojeó o el parque ecológico de la bahía de Chuchon, en la provincia de Jeolla, al sur. 78 de los principales ríos son el Han y el Nakdong, que nacen en el sistema montañoso de Taebaek. El Han se dirige hacia la costa oeste para desembocar en el Mar Amarillo, tras 514 kilómetros y pasar por Seúl, mientras que el Naktok es el de mayor longitud. Esto para ampliar también de la zona sur de la isla de Jeju hacia la zona del norte de todo lo que es Corea del Sur, pero Corea del Sur unas 3.000 islas, en su mayoría pequeñas y deshabitadas, con sus arrecifes, con sus rocas, con todo el sistema marítimo. La isla de Jeju es conocida antiguamente en Occidente como la isla de Kelpart. Es una isla volcánica dominada por el monte Aya, un volcán alto, como le hemos dicho en cuanto a metros de altura, siendo el pico más alto de todo Corea del Sur. La isla se formó hace cientos de millones de años como consecuencia de unas erupciones volcánicas y que se compone fundamentalmente de basalto y de lava. De ahí la dureza, el basalto. Y donde toda la capa del suelo marino de las costas de Corea del Sur son propensas a modificaciones constantes según los movimientos sísmicos telúricos que ocurran no solamente en sus tierras y en sus costas, sino además por las 1, 2,
3, 4, 5 capas tectónicas de Japón, que siempre está en constante movimientos sísmicos telúricos. De ahí que todo esto, sin duda alguna, se va a tener que tener muy presente. Les habla, informa Ramón García de GPN Noticias News, siempre con la última noticia urgente emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. El número de fallecidos hasta estos momentos es de 32, mientras las familias de los desaparecidos piden que se reflote el ferry. Las posibilidades de hallar supervivientes por el tiempo, por el frío, de las aguas, se hunden con el buque surcoreano. Un familiar de los desaparecidos llora desesperadamente. Hay un dolor y se lleva con protocolo coreano. Todos ahí, juntos, haciendo piña, y al mismo tiempo la información, la comunicación, la difusión, porque tienen derecho a ver, a saber. Porque vivir para creer. Las posibilidades de hallar supervivientes se hunden con el buque sudcoreano. Alrededor de 270 personas, jóvenes coreanos, continúan desaparecidos tras el naufragio del ferry Seoul, y sus familiares han mostrado su enfado y malestar por las tareas de rescate y han exigido a las autoridades que adopten medidas para poder sacar la embarcación a flote. Un nuevo balance se eleva a 32 hasta estos momentos. Los buzos que participan en la operación de búsqueda y rescate han visto 3 cuerpos atrapados en una cabina, pero no han podido ser rescatados por el cristal que los separa. Poco después, varios familiares han llegado al gimnasio del puerto de Jingdong, convertido en el punto estratégico de crisis, convertido en el centro de rescate para la operación, para ver el vídeo en el que por primera vez se han mostrado imágenes del casco de la embarcación sumergida. Por favor, levantad la embarcación para que podamos sacar los cuerpos, ha exclamado una mujer que se ha identificado como la madre de una niña que viajaba en el ferry naufragado. Toda Corea del Sur sigue a través de todos los medios de comunicación de su país esta noticia, está conmovido, sobre todo por la cantidad de jóvenes coreanos que iban de vacaciones, para unos días de vacaciones a la isla más grande de su país, la isla de Jeju. Los familiares de los desaparecidos del naufragio han protagonizado escenas de angustia, de desconsuelo, rasgados, se escuchaban gritos de dolor, aigo, aigo, tras observar cómo se sumergía bajo las aguas el último fragmento del casco que quedaba visible. Muchas preguntas hay hasta estos momentos, como les hemos dicho nosotros al inicio de este boletín informativo de GPN Noticias News, preguntas que se irán respondiendo después en las comisiones de seguimiento de investigación parlamentaria y en las que formarán parte del jurídico y de lo policial también, porque ahí, sin duda alguna, hay responsables a todos los niveles, y ya veremos a ver esto cómo queda políticamente, y ya veremos aquí si hay o no dimisiones por parte de los mandos. La presidenta Park Geun-hye debería volver aquí de nuevo, ha exclamado en referencia al mandatario sudcoreano que visitó la zona el jueves y la siguen reclamando ahí. Las autoridades han comenzado a solicitar a los parientes que se sometan a la extracción de muestras de ADN para que a medida que los cuerpos vayan siendo rescatados, aunque todavía no se mantiene, sí que se mantienen las esperanzas y sin duda alguna pues siempre hay algo de esperanza, mientras al menos 4 grúas esperan en los alrededores para recuperar el Seoul con la ayuda de un dique flotante, aunque todavía no han entrado en acción por el miedo a que un movimiento brusco de la nave acabe con las vidas de posibles supervivientes que se hallarán dentro.
Y también se tendrán que modificar, ajustar y reajustar los protocolos de salvamento marítimo. Hemos visto ahí una buena orden dada, punto número 1, una buena activación de los dispositivos de salvamento, punto número 2, pero después, bajo mi punto de vista, como punto número 4, falta todavía logística en los helicópteros de rescate para estar a la última. Sí se han visto lanchas identificativas, sus personal bien identificado, pero cuando se trata de una nave grande, pues hay que activar otros mecanismos que sí que dispone Corea del Sur, pero que tendrán que estar bien ubicados, repartidos entre los principales puertos del país. Porque repetimos, una vez más, no lo olviden ustedes, Corea del Sur es un país que está en estado de alerta permanente por el conflicto con Corea del Norte. De ahí que tienen unos protocolos militares activados. Por eso es sorprendente esta serie de fallas encadenadas y algunas pues que hay que ajustar más, otras que sin duda alguna se ajustan siempre después de que ocurre, porque de todo se va aprendiendo, pero donde se ha visto que lo civil estaba un poco dejado. GPN Noticias Neo, siempre con la última noticia urgente, emergencia, la divulgación de los mensajes de texto que intercambiaron víctimas y familiares durante las 2 horas hasta el hundimiento del buque sudcoreano, y después se pueden ustedes imaginar, pues háganse ustedes una idea, jóvenes coreanos, se va inclinando el barco, los últimos minutos de vida, la situación y la angustia. Papá, no te preocupes, tengo un chaleco salvavidas y estamos resguardados todos juntos, escribió un estudiante de 18 años, a quien su padre respondió: aunque el rescate está en marcha, sal por tu cuenta si puedes. El joven finalmente no pudo abandonar el buque y su nombre figura en los 287 desaparecidos, informó la cadena sudcoreana MBC. Otro estudiante, temeroso de que ocurriera lo peor, escribió a su madre: quizá no te lo pueda volver a decir nunca más. Te quiero. Publicó el diario Kim Jong-un. Este joven se encuentra entre los 179 rescatados. Parece que vamos a morir. El barco se está inclinando, comentó otro joven cuya suerte se desconoce en un mensaje de grupo a varios amigos cercanos. Y después empezaron a ver públicamente. Fue la cadena CNN, la Cable News Network, por donde nosotros en un principio tuvimos primer acceso a esas imágenes donde se estaban viendo y al mismo tiempo se estaba escuchando pues que el barco se estaba inclinando, que se estaba inclinando más rápido de lo previsto, donde ya se deberían de haber acelerado las operaciones de rescate, todo a lo que nos estamos refiriendo con anterioridad, y donde se estaba escuchando al mismo tiempo: permanezcan ustedes en sus sitios porque puede unas instrucciones incorrectas. ¿Pero qué hubiera sido lo correcto? Pues es difícil también de decir, pero sin duda alguna lo correcto hubiera sido tomarse la emergencia como si hubiera sido militar. Porque sin duda alguna, si Corea del Sur se hubiera tomado esa emergencia como si hubiera sido una emergencia militar en un país que está en estado de alerta permanente, algo, o mucho, o gran parte hubiera cambiado.
De esto estoy seguro. GPN Noticias News, siempre con la última noticia urgente, emergencia. El ferry, el transbordador Seoul, salió de Incheon, de Seúl, con destino a la isla Jeju. Se construyó en Japón en 1994. Puede desplazar 6.586 toneladas, capacidad para 960 pasajeros. Aquí estaba en la mitad. Y 35 tripulantes. En el momento del accidente habían 475 personas a bordo, en su mayoría estudiantes de una escuela. Los supervivientes, por su parte, han criticado lo que podría ser una grave negligencia, como les estamos informando a todos ustedes, por parte de la tripulación del barco, que les ordenó permanecer en sus asientos en lugar de ponerse a salvo durante aproximadamente 1 hora, tras escucharse el esfuerzo que dio lugar al inicio del hundimiento. El barco se inclina cada vez más, el barco se está inclinando cada vez más, pero hubo varias transmisiones que nos decían que nos quedáramos en nuestro lugar, relató un superviviente de 17 años al diario Hanjoren. Podría ser que es una de las muchísimas preguntas que se pueden hacer, lo que pasa que aquí ni tan siquiera hay tiempo para hacerlas todas. ¿Fue una transmisión manual o fue una transmisión automática? De estas que se disparan y que después no había nadie en el puesto de mando y esa grabación estaba ahí sonando constantemente. Todo eso, a lo que después nosotros no podremos tener acceso, formará parte y se irá ajustando y reajustando en lo que es y debe de ser las operaciones de rescate. De confirmarse los peores augurios, el hundimiento podría ser una de las peores tragedias humanas vividas en Corea del Sur, similar al naufragio de un barco en octubre de 1993 en la costa oeste que dejó 292 fallecidos. Y esto va a pesar aún muchísimo más, porque estaríamos hablando del segundo. Luego entonces, ¿qué se aprendió del primero? Presidenta de la República de Corea del Sur. No sé si será pedirle demasiado. GPN Noticias News. Nos vamos a la última actualización en estos momentos, nos facilita un poco más el trabajo. Muchísimas gracias a la agencia de prensa de Corea del Sur, Yonhap, porque los servicios de rescate redoblaron en las últimas horas sus esfuerzos en las búsquedas de los cientos de desaparecidos tras el hundimiento de un ferry en la costa sudoeste de Corea del Sur, en una creciente temor de que ya no hayan supervivientes. Cientos de oficiales de la Armada, agentes de la Guardia Costera, junto con buceadores civiles, consiguieron realizar un espacio de entrada al barco hundido en busca de los 268 pasajeros que permanecen desaparecidos, pero sus esfuerzos se vieron dificultados por las fuertes corrientes y la mala visibilidad subacuática. Un total de 475 personas, incluidas 325 estudiantes de bachillerato, en un viaje escolar, estaban a bordo del ferry. Hay 178 rescatados con vida. Imágenes y fotografías que hemos estado viendo por todas las vías de comunicación, no solamente a nivel internacional, sino sobre todo de la prensa de Corea del Sur, por todas sus plataformas. Nosotros tuvimos acceso y hicimos un gran barrido por todos estos medios de comunicación. Y el subdirector, una persona mayor de ese centro de estudios, consiguió salvarse, pero después pesó sobre él y se le ha encontrado ahorcado, se ha suicidado. Un total de 475 personas iban a bordo. A las 5 de la tarde se habían confirmado la muerte de 28 pasajeros,
28 cadáveres rescatados, aunque 179 personas fueron rescatadas con vida. No se ha encontrado ningún nuevo superviviente desde el miércoles al mediodía. Luchando contra las fuertes corrientes marinas y la mala visibilidad por el combustible que se ha escapado, un grupo de veteranos buceadores intentaron entrar en el barco, informa la Guardia Costera. Los 21 buceadores intentaron acceder a la cabina de la segunda planta del total de 5 niveles que tiene el ferry. De ahí que siempre se ha tenido la esperanza, y de hecho se tiene, porque continúan las operaciones de rescate, y así lo dicen los manuales, de que se pueden generar bolsas de aire. Anteriormente, en el mismo día, los buceadores se acercaron al compartimento de carga del segundo nivel e inyectaron oxígeno en un esfuerzo por elevar el nivel de flotabilidad del barco, pero después el mal tiempo pues no recuperó el mismo, o para ayudar a respirar a los posibles supervivientes. Maniobras que también vienen quejas porque se ha dicho que por qué se retrasaron tanto. Sin embargo, la línea guía que ayudaba a los trabajadores del rescate a entrar al precio se volcó, y la carga del ferry les impidió entrar en los compartimentos. Los expertos dicen que las personas atrapadas podrían sobrevivir hasta 72 horas si hay bolsas de aire en los compartimentos. Alrededor del mediodía el barco se hundió completamente bajo la superficie del mar. Para mantenerlo a flote, los buceadores militares fijaron un flotador lleno de aire al barco y planean fijar otros 25 flotadores de 35 toneladas, según las autoridades. Otra de las muchísimas largas preguntas de por qué ahora y no antes. 4 grúas flotantes, incluida una de 3.200 toneladas, llegaron al lugar del siniestro con la intención de flotar el barco hundido a una profundidad de 35 metros o moverlo a un lugar con menos corrientes. Sí que se comprende que estas grandes grúas tarden un cierto tiempo en llegar, pero preguntas que llegarán a posterior: ¿cuántas tiene Corea del Sur? ¿Y deberían de desplegarse mejor por todas las costas y puertos de Corea del Sur? ¿Fabricará más Corea del Sur? Preguntas y más preguntas, porque por preguntas hay muchas por preguntar. Un oficial de la Guardia Costera dijo que las opciones se están sopesando muy cuidadosamente, ya que mover el ferry hundido podría dañar a los posibles supervivientes atrapados en su interior. Se han visto imágenes de la sala de emergencias del llamado, considerado como búnker de Seúl, con su color amarillo identificativo y los puestos de mando, pero después no se ha visto imágenes de la sala con todos los responsables al más alto nivel reunidos, es decir, los ingenieros correspondientes marítimos en la zona, porque cada mando tiene que estar asesorado por unos técnicos. Un oficial de la Guardia Costera dijo que las opciones se están estudiando y todo está encima de la mesa. Un miembro de la tripulación de 26 años, identificado por su apellido como Park, estaba presuntamente al mando del timón en el momento del accidente, según los funcionarios. Un tribunal local celebrará una audiencia en 48 horas para decidir si ordenan el arresto de los 3 tripulantes. El capitán ha sido detenido y puesto bajo arresto. Respecto a las causas del accidente, parece que un viraje brusco podría haber precipitado todo lo demás que le hemos nosotros dado referencia a continuación. Y poco más hasta estos momentos, donde sigue el dolor y las operaciones de rescate. Y como les estábamos informando a todos ustedes, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
realizará una visita al estado de Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas del 23 al 27 de abril. Va a tener oportunidad de visitar Corea del Sur y de fortalecer y modernizar la agenda con sus aliados en la región. Obama llegará el próximo miércoles a Tokio, donde sostendrá una cena privada con el primer ministro japonés Shinzo Abe, informó en rueda de prensa el asesor de Obama en Seguridad Nacional y para Comunicaciones Estratégicas Ben Rhodes. El próximo jueves Obama asistirá a una ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Imperial, seguido por una reunión bilateral con el primer ministro Abe y en un encuentro con la prensa. El mandatario estadounidense asistirá además al Museo Miraikan, donde comenzará una exposición de ciencia e innovación de jóvenes japoneses. De acuerdo con Reuters, Obama visitará el santuario sintoísta Meiji y sostendrá una reunión con empresarios japoneses. Al término de su visita a Japón, Obama y su comitiva asistirán a una cena de Estado ofrecido por el emperador Akihito. El viernes 25 Obama viajará a Seúl, donde visitará el monumento de guerra de Corea, donde depositará una corona de flores, el Palacio Gyeongbok y después sostendrá una reunión bilateral con la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, y por la noche ambos líderes tendrán una cena de trabajo y ya veremos las imágenes y veremos a qué nivel se va a encontrar toda esta visita, porque este accidente va a pesar mucho el mismo. Seguían informando Rhodes en un comunicado e indicó que el sábado 26 de abril Obama se reunirá con líderes empresariales para hablar sobre la relación económica bilateral, la iniciativa Select-USA y la implementación del ampliación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, denominado el CORUS. El mandatario estadounidense se reunirá con el Comando de Fuerzas Combinadas y será informado sobre los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar a su aliado frente a las provocaciones de Corea del Norte. Y después se encontrará con miembros del ejército estadounidense desplazados allá en Seúl. En Kuala Lumpur, en Malasia, el mandatario estadounidense asistirá a una audiencia real y a una cena de Estado ofrecida por el primer ministro malasio, Datuk Seri Najib, el sábado por la noche. Y así continuará este viaje por estos países de Asia. Les habla informa Ramón García de JPN Noticias News. Vuelve a temblar la tierra en estos momentos en Papúa Nueva Guinea. Alerta, atención, en breves instantes ya está aquí. 5,2 en la escala de Richter. Panguna, Papúa Nueva Guinea. Nuevo temblor, réplica, 5,2 grados en la escala de Richter. Con anterior otro de 5,2, otro de 4,8, otro de 4,8, otro de 4,7, otro de 4,8, otro de 5,6, otro de 4,6, son las réplicas más fuertes y destacadas después del gran temblor, del gran terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter, allá en Pangúa, en Papúa Nueva Guinea, con una alerta de tsunami que duró unos 30 minutos aproximadamente y que aquí les estuvimos informando en GPN al instante, GPN al minuto, minuto a minuto, en el seguimiento de la actualidad informativa. También volvió a temblar la tierra en México. Este pasado viernes sonaba la alerta sísmica que sí que dispone los principales edificios de la Ciudad de México, capital del Estado de México, y después, segundos después, llegaba el temblor, el sismo. 7,2, 7,5 en un principio establecido, con 7,0, 7,1, 7,2 en la escala de Richter. En directo, Televisa de México estaba transmitiendo esta noticia y rápidamente se activó todo el protocolo sísmico establecido, que sí que funciona bastante bien por no decir muy bien, en México, pero en México, capital. Más allá, en el resto de los estados, todavía queda mucho trabajo por hacer.
Hasta ahora se han reportado 4 bardas caídas, cortes de luz, daños de fachadas de edificios, luego del fuerte sismo ocurrido a las 9:27 horas local. El director de Protección Civil Federal, Ricardo de la Cruz, declaró que solo había reportes de daños menores. En un primer instante, enseguida se supo que toda la infraestructura de las grandes instalaciones, grandes plantas, como pueden ser las de gas, las de petroquímicas, las químicas, los pantanos, sí que estaban bien, la red de metro y red de ferrocarril también, al menos en una primera instancia. Y el sistema eléctrico se cayó y se redujo. Esto forma parte de los protocolos automáticos. Primeramente, según el nivel de movimiento sísmico, todo se reduce para ver por dónde van los posibles daños y después se va reactivando. Obviamente, a raíz de ahí entra todo un sistema, ya saben ustedes, que depende de la logística de cada zona, y ahí nos vamos a fallas y ajustes y reajustes y a saber por qué en un sitio tardó más en llegar la luz que en otro. Esto ya nos vamos a diversos niveles, pues como en todos los países, en todas las naciones, a medida que nos vamos acercando fuera de la ciudad, pues a los pequeños pueblos o condados o comarcas o provincias. Todo bien por ahora, seguía informando después de este fuerte sismo y no hubieron daños personales. Recordemos, hagamos un poco de historia. 1985 ocurrió un terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter. Fueron 6.000 personas fallecidas en 1985 en México, que destruyó muchísimos edificios en la capital del país y numerosísimos daños. Y algunas todavía quedan ahí en la historia. De ahí la importancia que en México se toma en cuanto a los movimientos sísmicos telúricos, y han ocurrido uno reciente y una réplica, se podría decir, o un nuevo temblor de 5 grados en Pelatlán, en México. Y en Cataluña, aquí en Cataluña, tranquilidad. Lo dice el CECAT, que es el Centro de Emergencias de Cataluña. No está activada hasta estos momentos ninguna alerta ni prealerta en todo el territorio nacional, informa la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil de la Generalitat de Cataluña. Por su parte, Prensa Bombers de la Generalitat de Cataluña informa que también hay tranquilidad. No ha habido casi ninguna actuación, aunque los bomberos siempre están haciendo actuaciones. Y en cuanto a incendios, conatos de incendios y otros incendios menores y fuertes, sí que los ha habido, pero obviamente ya saben que pues hoy nos hemos dedicado más principalmente a esta catástrofe que ha ocurrido en Corea del Sur y que pesa mucho más. Toda pérdida humana hay que tenerla presente, pero cuando se tratan de un número considerable y todos jóvenes y adolescentes, futuros coreanos para la nación coreana, se hace mucho más penoso. Así pues, señoras y señores, con permiso de Corea del Sur, Hanjun Silijamida. Hanjun Sesunki Saka Kachashigi Paramida. Hanjun Kuga Kean Sigi Rona Shigi Paramida. 네. Biburen Sarami Pudemida Sisunki Aun Kyanshiki Paramida. Aigu. Ha Sansen Kako Antaka wo Hawo Isemida
Aol o Shigi Shal Iyoni Paramita. Karigu Shishingu Shigu Shimbuyan Inshu Jeju Dayu Gunen Ganju Inshion Kansa Hamida. Año Aseo. A todos, adiós, gracias por ahí. Les estuve hablando, informando Ramón García de JPN Noticias Neos. JPN.